Toño, gracias por venir, gracias por estar con nosotros, gracias por estar acá en este humilde set con mi equipo, no tan humilde, pero un equipo bien que ha reunido ahí los Caballeros del Zodíaco. Gracias por venir. Gracias por la invitación a ti, gracias al equipo y gracias por estar en este lugar. Sí, está bien. Además estamos en un estudio, ¿no? Un estudio que para ti debe ser como un segundo hogar de alguna manera. Apenas llegué lo identifiqué en realidad. Me di cuenta que era un estudio de grabación, de ensayo. Sí, claro. ¿Cuál fue ¿te acuerdas los primeros estudios o las primeras salas de ensayos a las que ibas cuando eras chibolo? Me acaba de explotar en la mente en la primera vez que entré a una sala de ensayo en La Victoria, en la calle Humboldt. Todavía estaba, creo que en quinto año de secundaria. Y ya íbamos a pasar a los instrumentos eléctricos porque teníamos una presentación. Teníamos que ensayar ya con guitarras eléctricas, con la primera banda que en realidad quizás formamos con César García, que era vecino en mi barrio. Salim ya estaba obvio. ¿Cómo se llamaba la banda? The Wallets. The Wallets. Sí, como que un nombre así que se nos ocurrió por ahí. Ya. Y Roberto en la batería, amigo del barrio también. Y esa fue la primera vez que decidimos ir a una sala de ensayo con instrumentos eléctricos porque antes solamente era las guitarras acústicas, ¿no? ¿Y te ha pasado esas que vas a la sala de ensayo, claro, y coges los instrumentos de la sala? Claro. ¿No? Y a veces son todos malazos, Ni cuenta nos damos, ¿no? O sea, simplemente para nosotros era... Yo agarraba el bajo y sonaba, obviamente, otra... Ese momento en el que presionas el distortion o el que presionas alguna de las cosas del instrumento eléctrico es maravilloso, ¿no? Uf. Y podría decirte que fue quizás el ensayo más impactante que he tenido, que hasta ahora lo recuerdo y como hiciste mención al lugar, me remontó a ese primer ensayo, ¿no? Y fue impresionante, ¿no? Claro. Que tocar, no sé cómo tocamos, en realidad no puedo recordar exactamente, pero sí la sensación de que sí salió bien. Claro. Inclusive entró el dueño de la sala y abrió la puerta y dijo, son un cuarteto, ¿no? Y nosotros, o sea, yo me acuerdo que la emoción explotó. Claro. Y recuerdo que sonó pues las guitarras eléctricas, la batería y todo esto. Y ese fue la primera vez que entré a una sala de ensayo con instrumentos eléctricos, ¿no? Musicalmente realizado por un momento, ¿no? Prácticamente. ¿Siempre supiste que lo tuyo era el bajo? No. Porque descubrir el bajo es un instrumento medio particular, ¿no? Porque no es la guitarra que suele ser más como protagónica. Claro. El bajo suele tener como un perfil bajo, pero una presencia también siempre notoria, ¿no? Sí, no me di cuenta que primero que el bajo iba a ser el instrumento que iba a tocar o a especializarme un poco más, porque empecé con la guitarra, como cualquiera creo, claro, con la guitarra rítmica, con la acústica. Y César, en realidad, él sí tenía pues la capacidad de evolucionar rápidamente con la guitarra porque sacaba las canciones de los Beatles. Muy rápido. Y rápido, y prácticamente él o sea, me enseñaba a tocar, ¿no? Y inclusive él tuvo la guitarra prácticamente de niño, ¿no? O sea, yo me había comprado la guitarra cuando tenía entre 12 a 13 años. Él ya la tenía un par de años antes, así es que... ¿No era la típica guitarra heredada de un familiar por ahí, esas que siempre están colgando? Y que luego... me hubiese gustado para poder tenerla desde antes, pero no. Mi abuelito era guitarrista. Había sido un guitarrista empedernido y un guitarrista de bares y todo esto. Y de tragos y todo. Claro. Pero no logré heredarlo porque cuando en realidad yo me voy a vivir con mis abuelos, ya estaban bastante ancianos, ¿no? O sea, entonces, bueno, no tan ancianos, pero en realidad ya no estaba en la onda de tocar la guitarra, así que nunca lo vi, pero sí me contaron. Y simplemente aprendí a tocar la guitarra típica, ¿no? Rasguear un poco y César era quien me enseñaba a tener un poco de disciplina con los ensayos, a practicar un poco. Y ya que él hacía las primeras guitarras, entonces él trataba de enseñarme el bajo, ¿no? De las canciones. Y él la sacaba en realidad. Pero tú hacías el bajo en la guitarra. En la guitarra, claro. Porque... O sea, hacía el bajo en la guitarra. Y hacíamos los dos las rítmicas, ¿no? Y así en realidad fuimos avanzando. Pero él me instruía un poco más en hacerle el bajo a él, ¿no? Claro. Por eso es que empecé a hacer el bajista, ¿En ambos sentidos o musicalmente? No, solamente musical en realidad. ¿Y en qué momento pasas tú a comprarte ya tu primer bajo? Después de comprar mi primer guitarra, que fueron también propinas como que... claro, una rítmica, una guitarra acústica. Me la compré en Bolognesi. Ajá.
en la Plaza Bolognesi. Tipo, estaría en tercer año y media, más por o ahí menos. Por donde hay varias tiendas de instrumentos y tal, claro. Sí, junté, me acuerdo que no demoré mucho, habría demorado un par de meses en juntar un poco las propinas, dejé de comprarme un poco algunas cosas en el recreo y logré juntar. Recuerdo que más o menos al cambio podría ser alrededor de 50 soles más o menos, ¿no? Una guitarra, no sé si habrán guitarras ahora de 50 soles, que será una guitarra barata de 150 soles de repente, ¿no? Sí. Y nada, para mí estuvo bien, ¿no? Me acuerdo que la traje caminando desde Bolognesi, pasando por el mercado central y todo, y era mi primera guitarra, ¿no? Y esa fue mi primera guitarra, en realidad, de adolescente, ¿no? Y ahí con esa, pues, empecé a tratar de aprender a tocar un poco más, pero sí tenía un poco la inquietud de hacer mis propias canciones. Y en ese momento, ya con esa primera guitarra, empezaste a hacer canciones. ¿Alguna de ellas de las que luego llegaron a trascender o eran pequeños experimentos tuyos? O sea, con esa guitarra hice No voy a verte más. Pero ¿cuántos años tenías? Esa lo habré hecho cuando tendría unos 19 años más o menos. O sea, ya recorriendo un Te poco juro de que tiempo, la primera vez ¿no? que escuché esa canción dije, ¿qué le habrá pasado a este compositor en la vida para hacer esa canción tan sentida, tan delicada, pero por otro lado tan profunda también, ¿no? Estaba muy deprimido porque... Bueno, pero antes de llegar a esa canción, en realidad había recorrido una cantidad de tiempo tratando de hacer una canción y sí, hice varias. Experimentos y tal. ¿No? Y canciones que sí, inclusive en el barrio la cantábamos un poco, pero todavía no sentía que tenía un nivel como para que pueda hacer una canción, no sé, profesional o pro, no sé cómo lo llamemos, ¿no? Pero sí, tardé una cantidad de años en ir mejorando, ¿no? Eso ocurrió ya 5 años después que me compré la guitarra, ¿no? O sea, y en una desventura con una conquista fallida y con el corazón roto y con el frío de Lima y con toda esa combinación de cosas que pueden, que inspiran a uno. Sí. Es ahí como se me ocurrió botar toda esta cosa que tenía dentro en esa canción, ¿no? ¿Esta muchacha se enteró eventualmente que esa canción la tenía ella de protagonista? Creo que no. Okay. Porque me la encontré como 10 años después en Larcomar. Y apenas la saludé y como que nos encontramos ahí, pero creo que no le dije nada y no sé si ella lo habría sabido o no. Claro. Pero ella puede seguir por la vida liberada del karma de esa canción. Bueno, es un karma positivo, ¿no? Porque lindo, ha traído bastante amor un poco en el ambiente de las personas que la han escuchado, se han identificado y se me ha acercado muchas personas a agradecer por la canción, porque se han conocido con esa canción, se han casado, creo, con esa canción también. Y bueno, en los conciertos la canta todo el mundo, ¿no? En cualquier tipo de evento. Es de esas canciones donde son como si no necesitaras un vocalista. Porque haces el primer acorde y la gente la canta completa. Prácticamente. Ahí descanso. Ahora que estoy cantando las canciones, descanso un poco ahí. Pero en realidad me gusta interpretarla porque le trato de dar un sentido en cada vez que la toco, recordando un poco cómo nació esa canción, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuando tú tenías 19, ya había Lívido? No. Esa canción es pre. Claro, es pre. Ya andaba obviamente con Salim, porque César se decidió de pronto, después de formar el grupo y tocar un par de veces, o un poco más, decide cambiar su rumbo de vida y decide irse a Europa a continuar sus estudios. Claro. Prácticamente a los 18 años, ¿no? 18, 19 años. Y él se va, ¿no? Y para mí, cuando él se va, en realidad me deja como que una disyuntiva de cómo prosigo con un grupo cuando yo lo veía a él como líder, desde niño. O sea, él sacaba las canciones. Él tocaba mejor la guitarra. ¿Ahora a qué se dedica César? Él vive en Alemania, tiene su familia allá y está Le mandamos feliz. Un saludo a César. Pudo ser. Justo hoy día me mandó un chat y me estaba saludando. Pero... Bueno, y él, a la hora que él se va, en realidad yo me quedo un poco así como que desconcertado porque no sabía cómo iba a cumplir este sueño de tener la banda, de ser músico, de ser como los Beatles, no sé, algo así, ¿no? Tú eres un Beatlemaníaco empedernido, ¿no? No tanto, en realidad. Hay muchos más que he conocido después que sí son realmente Beatlemaníacos, pero a matar. Pero considero que sí soy
amante de la música en general, pero especialmente de los Beatles, Sí, claro. que son quienes me dieron un poco la apertura para ser músico, ¿no? Sí. ¿Y qué momento ahí decides como, ya, vamos a seguir? No importa, César se fue para adelante. No fue una decisión como rápida, ¿no? Fue una transición, en realidad, porque a la hora que él se va, yo me sigo concentrando en seguir componiendo canciones. Y ese es mi refugio un poco. No voy a hacer mis propias canciones, voy a seguir tratando de componer más canciones. Y Salim sigue viniendo al barrio, ¿no? Entonces, con Salim empezamos a armar un poco Es Barrios Altos, dúo. ¿verdad? Es Barrios Altos, claro. Sí, empezamos claro. ¿Tú vivías con tus abuelos? Yo vivía con mis abuelos. Sí. Entonces, ¿solo tus abuelos? ¿Tenías una prima también? Mi prima hermana, sí. Hermana. Y mis abuelos. Ajá. Que en realidad mis abuelos nos acogieron porque mi mamá falleció cuando yo tenía 9 años y mi prima igual había perdido a su papá, entonces éramos como que los nietos que vivíamos ahí con los abuelos, ¿no? Y Salim sigue viniendo al barrio y ahí es donde empezamos a trabajar como juntos, ¿no? Yo trataba de hacer las canciones y Salim en cada visita que venía a Huallaga, ahí pues obviamente les mostraba las canciones y él era como que el que venía como cantante, ¿no? Porque tenía la trayectoria de haber cantado pues con sus hermanos. En la iglesia también, creo. Sí, también. ¿No? Y entonces tenía como que tenía el timbre y toda la experiencia de ser cantante. Entonces para mí era fácil tratar de hacer las canciones y pasárselas a él. Y así nos formamos un poco, ¿no? Y ahí es cuando hago No Voy a Verte Más. Y poco a poco ahí empiezo a seguir haciendo más canciones. ¿Ese Salim ya era el personaje que es ahora o era, digamos, un Salim menos, con el volumen más abajo? Tenía otro brillo, ¿no? O sea, todos cambiamos en realidad, ¿no? Algunos no cambiamos tanto. Yo creo que no he cambiado mucho, sobre todo mi peinado, que siempre me lo dicen. Pero algunas personas pues suelen tener algunos cambios que también está bien. Pero en ese entonces tenía otra tonalidad, ¿no? Todo lo que es él, pues, ¿no? Era carismático, alegre y eso hacía que nuestra amistad, pues, en realidad florezca, ¿no? Y luego ustedes, o sea, pasan a la de Lima, me parece, a estudiar. Pasas tú a estudiar en la de Lima y ahí conoces a Jeffrey, ¿verdad? Mi círculo de amistad había entrado a la universidad y no me hacían sentir con el hecho de molestar, pero sí me hacía sentir como que a mí me faltaba ese paso que lo estaban dando todos, ¿no? Claro. Casi todo mi círculo de amistades, ¿no? Del barrio sobre todo, ¿no? Y me propongo entrar a la universidad, entonces me preparo un poco, me meto a algunas academias, me cuesta, no entro fácilmente porque no había sido un buen estudiante en el colegio. Pero lo logro hacer y ahí en el interín en la cual entro a la pre-Lima, ahí es donde conozco a un amigo que me presenta a Jeffrey, ¿no? Me dice, oye, tengo un amigo que toca batería. Y me da el número y no lo llamo, inclusive en ese esas épocas era de número fijo, además, creo, ¿no? Claro, número de la casa, claro. Claro, no, eso no te tienes que ver y a ver que te conteste él o que te pase. No, tenías que llamar a la casa y sonar el teléfono. ¡Ring! Y no lo llamo ahí, lo llamo inclusive un año después cuando ya entré a la universidad. ¿Un año después? Un año después, sí. Ya. O sea, porque en realidad como que estaba concentrado en... sus canciones. Pero en estudiar. Era como que un poco estaba dedicado te habías ordenado así, claro. Sí, y lo hacía un poco de manera paralela, ¿no? Y ahí lo llamo y recién después, o sea, cuando ya estaba en la universidad, coordinamos y ahí es donde nos encontramos y hablo con Jeffrey y quedamos en ensayar, pues. ¿Lo llamaste tú mismo? Lo llamé, sí. ¿Cómo me contestó fue él justo. Sí. O sea, lo llamé, no sé, hasta me puedo acordar hasta la hora que lo llamé, a ver si tipo 6 de la tarde, así como que cayendo. Llamé y contestó él, pues, ¿no? Bueno, pregunté por él porque no sabía que era él, obviamente, en la primera llamada, pero él contesta y me presento y le digo que es quien me dio su teléfono y todo, ¿no? Ajá. Y él súper abierto a empezar esta... Hola, me dieron tu número hace un año. Sí, le dije, me dieron tu número hace tiempo y tengo un grupo, nos falta quien toque la batería. Claro. No sé si te interesaría. Sí, claro, y cómo hacemos, cómo quedamos, hay una sala de ensayo por aquí, por allá y acordamos, pues. Claro. Y ahí con esa sala de ensayo, ese primer ensayo juntos, tú ya llegaste con canciones propias. Ese fue bueno también porque ya teníamos algunas canciones avanzadas con Manolo y con Salim. Ya. Que eran Lívido, podría ser que Ojos de Ángel. Que esa es una de mis favoritas, creo.
teníamos... esas dos las recuerdo claramente. Ya. Y con esas ya, ese primer ensayo. Claro, y quizás teníamos algunos covers que sabíamos ahí, que tocábamos, pero esas dos propias me acuerdo que ya las teníamos. Y también ese ensayo lo recuerdo mucho porque fue impresionante tocar, obviamente, en una sala de ensayo con Jeffrey por primera vez. Y recuerdo una buena sensación cuando tocamos Ojos de Ángel, que Jeffrey, o sea, sin haberla escuchado y sin haberla practicado antes, como que de frente sonó bien, ¿no? Y ya con eso, en realidad, creo que todos quedamos como que conformes. O sea, no es que hicimos un casting ni claro. Porque sí tenía varios números de otras personas que iba a llamar, pero cuando llamé a Jeffrey, creo que ya me dio flojera llamar al siguiente. Y ya quedé ahí nomás, ¿no? Entonces, en todo caso, ya íbamos a llamar a los demás si es que nos parecía que no iba a estar tan bueno, ¿no? Claro. Y quedó bien, y entonces ya, en realidad, ahí prácticamente quedó formada la banda, ¿no? ¿En qué momento, porque nos hemos saltado creo el momento donde Manolo entra, ¿no? Es que Manolo entra como que en un paralelo cuántico, cuando Manolo somos primos hermanos en realidad. Ajá. Su papá es hermano de mi mamá. Y Manolo también tiene una familia musical por ahí. Bueno, ¿no? somos la misma familia en realidad, Claro. prácticamente, ¿no? Y también, aparte por su lado, creo que tiene por el lado de su mamá, ¿no? También tiene sangre musical. Pero nosotros nos conocimos desde niños, o sea, tenemos fotos, inclusive que estaba viendo por ahí algunas fotos y de niños, o sea, de 5 años, ¿no? Pero en realidad hablar de música, empezamos a conversar de música un poco más ya llegando a la adolescencia, ¿no? Su papá venía a visitar a mis abuelos. Y ahí nosotros pues conversábamos un poco, ¿no? Y él me comentaba pues que escuchaba tal radio, y yo que estaba tocando la guitarra y que escuchaba los Beatles. Y ¿Qué año era eso más o menos? Eso era en los 80s, ¿no? Entre el mediados de los 80s. ¿Qué radio se escuchaba en esa época? Eran mediados de los 80 más o menos, ¿no? Estaba Doble 9, que ya estaba inclusive desde fines de los 70, creo, porque escuchaban cuando hacen mención desde 1979, por lo tanto, creo que en los 80 ya estaba esa radio. Yo no escuchaba mucho radio, así es que ahí conversábamos de las cosas que hacíamos, ¿no? Sí. Y ahí Manolo en realidad ya estaba, ¿no? Y después, fines de los 80 nos hicimos como amigos, además de primos. Entonces yo iba a su casa y ya empezamos a tocar la guitarra juntos, ¿no? Era como un paralelo, y justo en ese momento cuando César se va, como que me refugio un poco en Manolo, y él empezamos a parar juntos, ¿no? Todavía casi sin conocernos con Salim, ¿no? Porque Salim era como mi amigo del barrio, ¿no? Claro. Manolo era un primo que yo iba a visitar a su casa. Pero había como un paralelo ahí de música, ¿no? De amigos que teníamos, hasta que después, ya entrando a los 90... Manolo, Salim y yo empezamos a tocar un poco más juntos. Claro, luego se une Jeffrey a la banda y empezaron, Jeffrey era el pituco del grupo. Sí, podría ser. O sea, no era del barrio, era de otro barrio. Claro. Pero encajamos perfectamente, ¿no? O sea, ambos nos metimos en nuestros mundos y pudimos trabajar bien, ¿no? Cuando ahí tú contabas que ese primer ensayo juntos ya tenían algunos temas que luego van a parar al primer disco, ¿no? Claro. El líbido del líbido. Siempre es jodido grabar un disco, ¿no? Siempre tiene no solamente un requerimiento, digamos, inspiracional artístico, sino también de producción, ¿no? De conseguir el dinero, de grabar, conseguir un ingeniero, qué sé yo, que te entienda, un productor por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia con el primer disco, no? Porque ese primer disco abrió muchas puertas para ustedes. Primero empezamos a trabajar un demo, ¿no? Que se nos perdió, o a mí se me perdió, creo. Yo tenía el cassette. ¿Asumes la responsabilidad de él? Sí, porque lo tenía... Recuerdo cuando se me perdió, porque lo perdí y lo dejé en un taxi. Un cassette de cromo Maxell. Pero ese demo fue un poco la base de lo que iba a ser nuestro primer disco, ¿no? Ahí estaban casi todas estas canciones ya compuestas. Algunas faltaban un poco. Ya. En el interín que conocimos a Jeffrey, nos dimos una pausa porque era fin del 95, entonces era diciembre, enero, como que íbamos a empezar al año siguiente. Compuse como un perro. Justamente a Patricia, que me estás haciendo mención, que fue mi primera enamorada, y a ella un poco me inspiró. Esa fue una segunda inspiración después de No Voy a Verte Más.
en cómo escribir una canción de Qué bueno amor. que reconozcas abiertamente un poco, ¿no? A quiénes van emparetadas tus canciones. Sí, bueno, ella lo sabe, obviamente, porque fue dedicada para la gente que no escuchó esa parte, estamos hablando fuera de cámaras, pero claro, Patricia es hermana de la esposa de un tío mío, que fue tu primera novia. Sí, primera enamorada, sí. Bueno, tu primera enamorada, claro. Sí, no era nada formal, ¿no? Claro, antes habías experimentado la juventud, ¿no? De niño, ¿no? Más o menos. Pero... ¿Cuántos años estuvieron? ¿Como tres años, sí. Okay. ¿Cuántos años tenías por ahí? Más, tenía 22, 23. En la transición en lo que se va haciendo el primer disco. Exactamente, en la transición del primer disco, ¿no? Y ahí, en realidad, ya empezamos a desarrollar lo que era la producción del primer disco, ¿no? Y empezamos a averiguar, a ver cuál era la mejor forma de grabar. Creo que fuimos uno de las últimas bandas que usó la tecnología antigua, ¿no? Las cintas, ¿no? Las cintas de 2 pulgadas y todo esto. ¿Grabaron en eso? En eso grabamos. O sea, no para la gente... existía todavía el Pro Tools, claro, todavía no había nada digital. Claro, que ahora puedes grabar como con cosas digitales, línea por línea, ir editando, cortando. Ustedes hicieron a la vieja usanza. A la vieja usanza, claro, exactamente. En cintas. Había que ensayar bien, había que estar preparados para la ejecución. Tuvimos que indagar y estudiar, y el mejor estudio que tenía una trayectoria respecto a buenas producciones era el estudio Amigos. Claro. Con Edmundo Delgado. Ahí tuvimos de productora... Que ahí se han grabado discos importantísimos de la música peruana. Exactamente. Entonces ahí fue en realidad con quien... O sea, ahí fue donde ejecutamos ¿Quién fue el productor? Disco, ¿no? Se te digo el nombre. Productor, sí. Por favor, Dios mío, ¿cómo se llama el productor? Lo tengo ahí, ahorita te lo digo. No te preocupes. ¿Fue difícil encontrarlo? No, porque trabajaba en con estudio, ellos. Sí. Entonces, fue una experiencia, pues, realmente fue el primer sueño prácticamente realizado, ¿no? Y el primer disco es como el primer disco de toda tu vida, ¿no? Porque todos los años anteriores el sueño es grabar un disco, ¿no? ¿Cuáles fueron los singles de ese primer disco? Como un perro fue la primera canción que escogió alguien de la radio, inclusive, ¿no? Nosotros... En realidad esa canción hasta no la tocábamos cuando íbamos ¿Cómo llegó a la radio? ¿Tenían el disco y cómo llegó? Terminamos el disco y se los entregamos a las personas de las radios. Y en Radio Miraflores, que estaban más abiertos a tocar rock nacional, ¿no? Ya tocaban varios grupos. Escogieron, ¿no? Dijeron, bueno, el dueño o el programador ha escogido Como un perro. Nosotros, bueno, ya, excelente. Y empezó a sonar ahí, ¿no? De ahí, como ya era la canción escogida, empezó a sonar en Radio América, y yo trataba de ir a las demás radios a buscar un poco, a tocar en las puertas, así, a ver si aceptaban la canción. Como que no era tan fácil, porque la canción tiene una parte fuerte, rockera al medio, y como que tiene guitarras distorsionadas. Y no tenía un poco la aceptación inicial, porque decían que no iba a funcionar, ¿no? Pero insistiendo un poco más y un poco más y un poco más, empezaron a pasarla, y así la canción empezó a acaparar su lugar, y esa canción en realidad sonó, ¿no? Y es la que nos hizo conocidos, o empezó a hacernos conocidos, ¿no? Ya, y después de ese, ¿qué otro single vino? Estuvo Set también, que era un corte similar. Ojos de Ángel, La Casa de los Gritos, eran las canciones que Ojos de Ángel también la tocamos bastante. Hemos entrado a La Casa de los Gritos. Esa es una canción que nunca supe descifrar a qué se refería, básicamente. O bueno, yo le di una interpretación, ¿no? Como, no sé, de repente una casa donde siempre habían conflictos, una figura de ese tipo. ¿En qué estás pensando para esa canción? Bueno, no, esa canción es de Manolo. Esa es de Manolo, sí, ok. Y lo bueno es que tiene una letra que puede llevarte a una libre interpretación, y él tiene la propia interpretación como la compuso, así es que... creo que está abierta para todas las historias que ¿Te pasa eso como que la gente interpreta tus canciones de otra manera? Seguramente. Esa es la idea, ¿no? La idea es que uno transmita o ponga pues la experiencia que uno ha tenido, pero pueda ser reinterpretable a todo el público que la escucha, ¿no? Ese primer disco abre algunas puertas, empieza a tener a radio, tal, y luego este es el segundo. Sí. Hembra. El segundo disco. Acá ya estabas desarrollando el peinado. No, el peinado siempre ha estado. Es más, ahí no sale tan bien. Sí. Aquí lo estabas desarrollando más o menos, ¿no?
El peinado está creo desde que tengo uso de razón. Fiel, tiene temas... Lo trato de cambiar, pero en realidad se cae de nuevo. Ah, ya. Mira, curioso porque cuando vas a la contraportada de este disco, lo primero, antes incluso que el nombre de las canciones, sale producido, y este sí es inolvidable, me imagino, ¿no? Por Tweety González. Cuéntale, por favor, un poco a la gente quién es Tweety González o con quiénes ha trabajado Tweety González. Bueno, Tweety González es el tecladista de Soda Stereo, es productor de diversos artistas, argentino. Y... Ni más ni menos que Soda Stereo, ¿no? Soda Stereo, claro. Y Cerati también, ¿no? Cerati, claro. Solista de Cerati. Y bueno, averiguamos igual cómo podíamos evolucionar un poco en lo que habíamos hecho con el primer disco y así llegamos a él, ¿no? El primero fue independiente, el primer disco. ¿O no? En realidad fuimos un grupo independiente. Ajá. No había mucha industria discográfica. Dice que está con Sony. Pero claro, ese disco sí logró estar firmado por Sony, ¿no? Y con ellos tuvimos el apoyo para impulsar la promoción de este disco, ¿no? Pero solo fue de ese disco, ¿no? Después los otros son más independientes. Regresamos a ser independientes, como que no hubo la química de continuar con una discográfica y seguimos nuestra carrera independiente. Es curioso que aquí entra No Voy a Verte Más, una canción que tenías desde los 19 años. Sí, no entra en el primer disco porque estaba en realidad copado de canciones también un poco lentas, que era como Set, como un perro, habían un par de canciones más que en realidad ya no le daban lugar a No Voy a Verte Más, que me parece que estuvo bien también porque pudimos desarrollarlo un poco, creo que entra mejor en este disco, y el primer disco tenía una tendencia más alternativa, todavía con la influencia de los 90s, ¿no? Un sonido muy parecido a lo que venía siendo Nirvana o Radiohead, entonces creo que no entraba ahí. Por una cuestión del destino, a mí me parece que estuvo bien, pero acá sí ya tiene su lugar, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay canciones que hasta ahora, o sea, son himnos definitivamente, y te voy a preguntar por el perfil, digamos, de compositor de cada una de ellas. Empecemos con Tres, por ejemplo. ¿Esta canción en qué circunstancia viene o tú la desarrollas? Tres es una canción que como que vengo buscando previo al primer disco, posterior al primer disco. Y trato de incluir un poco las influencias que tenía a nivel folclórico andino que había adquirido en mi infancia. Con mi mamá viajé mucho por ¿Escuchando todo el Perú. Qué cosa, por ejemplo? Escuchaba de todo, porque en los viajes podíamos ir a algunas reuniones o fiestas y íbamos a pueblos hasta muy recónditos donde mi mamá trabajó y podía escuchar el folclore peruano pues desde lo más profundo hasta lo más comercial. Tengo un primo que tenía una banda de música folclórica, entonces me encantaba el charango. A mí también, el charango es increíble. Esa manera de rasgar el charango. Eso era casi una obsesión que la tenía siempre en mí. Ya. Y después del primer disco, después de la era alternativa y todo esto, esta era noventera, en el instante en el que estábamos ya creando nuevas canciones para este disco, siempre estaba pensando en una melodía triste que tenga que ver con el rock, que tenga que ver un poco con el rock, pero que tenga algo folclórico. Y así nace esta canción, ¿no? Después de también una inspiración en crear la letra y la melodía, que ya no te lo voy a contar para que ya esté en el libro. Ya. Pero ahí es donde nace Tres, ¿no? Y nace con esa esencia... con esa esencia sonora que venía rondando un poco. Fue uno de los singles de este disco. Y otro de los singles es también uno de mis temas. Yo justo le comentaba a Toño también. Yo tenía, cuando Lívido empieza ya a ser un fenómeno, que lo fue en su momento. Estaba en el colegio, terminando el colegio. Y eran esas épocas, ¿ves?, donde los chicos queríamos aprender a tocar guitarra, por ahí, algo así. Y aprendíamos con canciones de Lívido. O canciones de ese pequeño momento donde hubo un boom del rock nacional, ¿no? Y claro, Lívido era... digamos que llevaba la batuta, por decirlo de alguna manera, porque había conseguido incluso participaciones internacionales y tal. Y hago esa mención porque este tema lo practicaba bastante. Nunca me salió el rasgado, tengo que admitir, mis compañeros de colegio lo saben, respirando, ¿no? Sí. Tiene un truquillo, creo, ahí, no sé. Un jueguito, sí, ¿no? Tiene un jueguito que en realidad... Sí. Es respirando, y ahí hay un jueguito.
que nunca me salió. Me doy cuenta que tiene eso, pero en realidad creo que es el desarrollo de toda la práctica y todo lo que vine tocando por todos los años anteriores a hacer esta canción, porque para mí es una rítmica natural, ¿no? Tiene como un salto, ¿no? Tiene como una rítmica que no sé en realidad cómo explicarlo. Es simplemente una tocada rítmica que... ¿A dónde van los hombres que sueñan? Mira, la melodía de esa canción yo la venía pensando como una de las canciones de los Beatles, I Am the Walrus. Y quería tener esa onda melódica. Claro. Y la letra en realidad nació totalmente de otra cosa, tratando de descifrar las canciones del disco de Nirvana, del Nevermind. Ajá. Me puse a imaginar qué es lo que decía en todo el disco y escribí como 5 páginas, o 10 creo. O sea, escribí una cantidad de hojas y de ahí me fui a dormir porque me quedé como hasta las 3 de la mañana. Y al día siguiente, en realidad, empiezo a marcar las líneas que me gustaban más, ¿no? Las que tenían un poco de sentido. Y así saqué solamente los grandes éxitos de estas 10 hojas. Y así hiciste salió un collage, claro. Y así salió Respirando, ¿no? O sea, y con la melodía que ya la tenía ahí trabajando, quedó esa canción, ¿no? Entonces... Y la última de este disco con la que te quiero preguntar es En esta habitación. Porque en esta habitación hicieron un videoclip en Chile, si no me equivoco. ¿Cómo fue? Bueno, esa canción es una canción de Jeffrey, muy buena. También, ¿Cómo se fueron a Chile? Ya habíamos estado con todos estos trabajos internacionales, así es que el video, ahí nuestro manager hizo... ¿Quién era el manager en ese momento? Jorge Arriola. Hizo los contactos para ver cuál era una buena productora que podía trabajar nuestros videos. Pero en esta habitación, justamente, en realidad, esa la hicimos acá. 3 es la que hicimos en Chile, ahora que me acabo de acordar. En esta habitación la trajimos a un director de Argentina. Trajeron un director de Argentina y grabaron en esta habitación el videoclip aquí. 3 es el que grabaron en Chile. Exactamente. Exactamente. 3 la grabamos en Chile y el director trajo acá su equipo de trabajo y acá hicimos ese video. ¿Cuál fue el primer video de Lívido que pasa a MTV? El primer video podría ser... No sé si logran pasar como un perro y los discos de las canciones del primer disco. Creo que sí, pero de una manera muy paulatina, ¿no? Sí. No muy constante. Creo que 3 es la canción que empiezan a pasar con fuerza y llega al primer lugar, ¿no? Cuando había los 10 más pedidos y este tipo, llega a un primer lugar y luego llega... ¿Cómo uno empieza? Alguna vez Joan me dijo que había una dirección a la que mandaban los videos y ellos como que tenían una curaduría y decían pasar o no. ¿Era un poco así? Sí, supongo que era así. No me acuerdo haber hecho esa gestión directa, pero recuerdo que Jorge era quien tenía los contactos y mandaba y había que igual tenías que insistir un poco para que pueda entrar pues, en la rotación y todo, ¿no? Después supongo que lo sometían a algunas votaciones, cosas por el estilo y en este disco teníamos también en este disco el apoyo de Sony. Creo que Sony para la distribución. Sí, también para la difusión, ¿no? Porque a la hora que viajamos a Chile, Argentina, teníamos siempre entrevistas en los medios de comunicación o estamos en festivales y eso hacía que en realidad vaya creciendo, ¿no? ¿Alguna de esas giras iniciales que recuerdas en particular por la importancia de ese momento? Sí. Porque marcó... Mira, hemos hablado tu primera vez en la sala de ensayos, tu primera vez en la sala de ensayo con el grupo... Y me gustaría como que el primer concierto, un concierto que recuerdes particularmente, que tú digas, ya sonamos bien. Ese, el de la Feria del Hogar, ¿no? Podría ser el del auditorio, ¿no? Que era uno de los primeros conciertos medianos, ¿no? Todavía no tan grandes, pero sí llenar el auditorio era para mí como otro sueño cumplido, porque siempre fui al auditorio de la feria, siempre vi a los grupos que tocaban ahí, hasta Arena Hash, creo, a Río y todos los grupos que uno... Yo al menos personalmente pensaba... emular o tal. Sí, o tratar de estar ahí, ¿no? En algún momento. Entonces llegar al auditorio de la feria fue otro sueño cumplido, ¿no? Claro. Tocar ahí 2 veces que esté totalmente lleno y ahí nacía un poco sabiendo las canciones, ¿no? Y se cantaban las canciones ya, ¿no? Ahí nacía un poco la historia de Lívido, ¿no? Y ese es un concierto. Y uno de los conciertos grandes...
es en el festival de la cerveza cusqueña, que lamentablemente ya no hay ahora. Se extraña mucho, ¿no? Ese festival era brutal. Era genial, ¿no? Era genial y sobre todo que habían varios géneros musicales, como que me acuerdo que el que cerraba era, no sé si Armonía 10 o ¿no? Había siempre una combinación de artistas y tocar ahí con 20.000 personas. Eso sí, eso fue uno de los conciertos más grandes, ¿no? Que recuerdo de la primera época, en la cual empezamos a crecer, ¿no? De ahí venían los festivales, haber estado en festivales en Argentina, en Colombia. Han sido también experiencias gratas. Claro, de estar en otro lugar donde no es tu casa, igual haya un público o haya un espacio donde puedas tocar, ¿no? Después de este disco, después de Hembra, ¿qué viene? El Pop Porn. Pop Porn, que es el último disco. Bueno, luego viene Libido Acústica, si no me equivoco. Y luego ya Jeffrey decide dar un paso al costado, ¿verdad? El Pop Porn es un disco donde ya es el disco, no sé si la gente lo ha visto, es el disco rosado. Lo hemos tratado de conseguir, pero ya la gente guarda celosamente ese disco. No ha sido muy fácil de encontrarlo. Es uno de los discos que me gusta mucho. Tiene El Vampiro. Es un líbido que ya está, digamos... ya a prueba de balas, ya no tiene que mostrarle nada a nadie, es un líbido más consolidado, es un líbido que ya ha estado girando afuera. ¿Qué representó ese disco para ustedes, para ti? El disco cierra un poco la etapa evolutiva de haber empezado la banda, ¿no? Con la banda, con Jeffrey, ¿no? Ya era una banda adulta. Era una banda... Todavía no éramos adultos, aunque ya lo somos, pero no lo parecíamos, al menos. Eso es lo que nuestras personalidades decían. Pero sí, musicalmente creo que fue un pico en el cual pudimos trabajar libremente en este nuevo álbum, ¿no? Y eso fue muy interesante también. Luego, ¿en qué momento deciden, bueno, vamos a despedirnos con un Libido Acústica? Era algo que de repente se hacía en otros países, ¿te acuerdas? Los MTV Unplugged y tal. Y ustedes deciden armar eso acá. Fue un lleno total, se grabó, se vendió el DVD con el disco. Además, empezó a rotar como en videoclips. En esa época, ¿te acuerdas? Había OK TV, había que era como el MTV peruano. Había todavía Uranio 15 por ahí, que eran canales de música donde tú podías poner y pasaban también desde Armonía 10 hasta... Podía pasar Líbido, podía pasar Río, podía pasar música ochentera. Uranio 15 encima de la medianoche ponía porno, así que tenía todo el paquete realmente. No lo hicimos como una despedida, ¿no? O sea, bueno, se vio, ¿no? Ahora podría decirse que fue una despedida porque después de esa experiencia Jeffrey deja la banda, pero en realidad fue como un siguiente paso, ¿no? Mostrar en acústico, hacer como un concierto de grandes éxitos de los 3 álbums. Sí. En el formato acústico, que estaba un poco ahí como que de moda hacerlo por los unplugged que habían en MTV, ¿no? Y sí, después ahí ese disco... Creo que es el primer disco donde ya tú cantas. Ahí decidimos cantar una canción cada uno o sea, Manolo, Jeffrey y yo escogemos una de las canciones que nos acomoda mejor para cantar. Yo escojo Respirando. Claro. Y cantamos todos, ¿no? Cantamos, cada uno canta una canción. Es en el Teatro Peruano-Japonés y sí, es una experiencia genial, ¿no? Porque se llenan todas las fechas y pudimos grabarlo y registrar toda esta despedida, por así decirlo, ¿no? Sin saberlo, porque en realidad Jeffrey después de eso en realidad nos comunica que estaba tomando otras decisiones con su vida. Y ahí termina un poco la etapa, la primera etapa de Líbido, ¿no? Sí, ¿y quién tiene ese material? Porque lo he buscado por ahí. Cuando entras a YouTube, ese material no está, el oficial. ¿Cuál? ¿El acústico? Hay algunos videos que están en la página oficial, pero supongo que yo debo tener ahí el máster. Tú debes tener el máster por ahí. Cuídalo mucho. Sí, por ahí vamos a subir un par de... No lo vayas a olvidar en un taxi. No, sobre todo esta vez. Luego viene este disco, el de portada naranja, que se llama Lo Último que Hablé Ayer, si no me equivoco. Ahí ¿verdad? empieza una nueva etapa, ¿no? Que es una nueva etapa que justo te comentaba. Es un disco que yo creo que la gente no lo ha valorado tanto como yo creo que debería.
no sé, te quería preguntar cómo lo recibió la gente, porque a mí me parece que es un disco que ya tuvo algunas opiniones divididas. Sin embargo, yo creo que es un disco bien importante, me gusta bastante. Culpable me parece un single bien chévere, que deberías, no sé si lo estás tocando actualmente, si no, deberías hacerlo para ver qué onda ahora. Pero, ¿con qué te encontraste con ese disco? Bueno, ese disco, como dices, dividió un poco al público, pero también creo que trajo un nuevo grupo de fans que empezaron a conocer Lívido justamente por ese disco, ¿no? Los seguidores que venían desde los 90s con el rock alternativo y los que nos habían estado siguiendo hasta ese entonces, creo que no estuvieron muy de acuerdo con ese cambio de estilo musical. Pero me encuentro con muchas personas que son quizás más jóvenes, que son los que descubrieron Lívido con este disco, ¿no? Y podría ser que la nueva generación descubrió Lívido inclusive con ese disco, ¿no? Tenía ya una tendencia más clara en el ámbito indie folclórico, porque recién nacía el indie por esa época. Sí. Y creo que con este disco... al menos personalmente traté de sí plasmar un poco más esta idea andina que venía por se nota más marcado, incluso en percusiones y todo, ¿no? Sí, en las melodías un poco esa fue la idea para hacer ese disco, ¿no? ¿Tú has hecho chamba de producción musical? He aprendido a producir desde que en realidad fuimos a... Bueno, desde el primer disco, ¿no? Sí. Hemos indagado empíricamente, hemos tratado de hacer nuestras propias producciones, pero después el trabajar con personas como Tweety González, como Dwayne Barron, me han enseñado un poco a producir, pero más lo propio, y no he tenido tiempo o no me he dedicado a producir cosas para terceros. Pero sí para hacer mis propias producciones, ¿no? Claro que es interesante. ¿Sabes qué te iba a decir? En ese disco me suena un poco o parecido a una banda que ya en ese momento a mí me gustaba. Creo que a ti también te gusta, que se llama Los Turbopótamos. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Claro. Claro, que hasta ahora todavía están más o menos vigentes dentro de todo. Por esa época tuve bastante relación con Humberto Campodónico y tremendo músico con el cual compartimos, pues, hicimos una banda inclusive. Claro. Pero no llegó a ver la luz, vio la luz internamente nomás. Ajá. ¿Cómo se llamó? Todavía no le pusieron ni siquiera nombre. Logramos tener el nombre, claro. Pero sí ensayamos duro y empezamos a componer canciones y todo. Y fue una experiencia muy importante en realidad para mí, porque marcó un cambio en mi visión que tenía con la música también hasta ese entonces. Y pude ver otras cosas aprendí bastante también de él y nada, eso también fue influencia para mí para desarrollar otro tipo de música, ¿no? Sí, claro, otras ideas musicales, ¿no? Sí, la gente que por ahí no ha escuchado Turbopótamos es una banda que merece una oportunidad de todas maneras de ser escuchada. Tiene unos discos bastante importantes. Después de lo último que hablé ayer, ¿qué disco viene para ti con Lívido? Después de ese disco vienen Un Día Nuevo. ¿Un Día Nuevo? ¿Qué es? Un Día Nuevo es como un retorno. Sí, ese es el disco. Aquí tienes el peinado perfecto, ¿no? Aunque acá te lo está copiando. Bueno, no. Iván tenía el mismo peinado parecido, sí. ¿No? Él también creo que igual, ¿no? Sí, pero siempre con los lentes. Claro, él estaba más con los lentes. Sí, siempre con los lentes. ¿Qué marca este disco para ti? Ese disco es como un retorno al pop porn. Sí. Volvemos un poco como que hacemos caso un poco hacemos un poco caso a los reclamos de un... Que ven de esa pequeña... De ese pequeño grupo. Sí, de un grupo de personas que habían pedido el retorno al rock. Y hacemos este disco, ¿no? Y este disco a mí me parece que es muy bueno. Sí. Me parece que es muy parecido al pop porn y tiene muy buenas canciones. Con un sonido... con dos sonidos en realidad, porque después de hacer una mezcla que al final decidimos decidimos hacerla nuevamente. Mezclaron dos veces la canción. En realidad hay dos versiones ahora. Yo tenía el máster, esa la tenía bien guardada ahí. Ajá. Tenía el máster de la primera mezcla con la que trabajamos el disco. ¿Quién mezcló? Esa lo mezcló Dwayne y la mezclamos medio juntos en Londres. Yeah. Y bueno, este disco fue la segunda mezcla en Estados Unidos. Yeah. Y esta es la que salió, ¿no? Sí. Pero hace unos 2 o 3 años publiqué la versión de la primera mezcla. Sí. Y en realidad yo escucho... Porque no la había escuchado desde aquel entonces. Por eso es que la publico, ¿no? Porque
me parece que fue un error no publicar esa mezcla. Mancha. Pero bueno. O sea, tú tienes esas rarezas, ¿no? Porque por ahí he visto que es publicado también... O hay alguna... Se ha publicado algún demo de una canción, como las primeras grabaciones, algo así. Sí, había un compilado de algunos demos que sonaban muy bien también. Y agrupando con las demás canciones, formamos un disco que lo llamamos Rarezas, ¿no? Este fue después de Rarezas, ¿es el último disco que haces con Lívido? Este es el disco sale en el 2009. En realidad, justo alguien hablaba por ahí que tenía 10 años. Ya. Y Rarezas sale como en el 2012, después. Casi como ya haciendo un cierre del círculo claro. O sea, en realidad estamos haciendo un cierre como que tendría que haber venido otra etapa, pero la otra etapa ya vino la disolución. Ya vino disuelta. Da la sensación de que la disolución, la separación de Jeffrey en su momento fue concordada, digamos, en buenos términos y tal, pero por otro lado, la tuya resulta un poco más accidentada, ¿tú crees? Claro, Jeffrey nos comunicó que se iba de viaje, que iba a hacer algunas otras cosas en su vida y que no iba a estar para continuar. En realidad pudimos haber parado también ahí la banda, ¿no? Pero creo que decidimos seguir porque era lo que hacíamos y no teníamos quizás como él otro objetivo o otro rumbo en nuestras vidas en ese momento, ¿no? Entonces, por lo tanto, claro que tu sueño era música, continuar en la música. Sí, él justo nos dice eso en diciembre. Claro, diciembre es un mes en el cual sí te relajas un poco, ¿no? Pero después llega febrero y dices, o sea, ¿ya qué hacemos, no? Entonces, te agarró con la guardia baja en diciembre. Claro, en diciembre sí, o sea, pasas año nuevo, no sé nada, ¿no? Pero estás comiendo pavo tranquilo y... llegó febrero y era como que ya... Y yo estaba justo con estas canciones y me había comprado mi Pro Tools, así que tenía todas estas canciones donde estaba haciendo Lonely, había hecho Nicotina justo en esa época, Culpable, y estas canciones medio folks que me parecía interesante hacerlas, ¿no? Y le dije a Salín que o sea, había que seguir, ¿no? Y seguimos, pues, ¿no? Entonces ahí entra Iván, ¿no? Claro, y cuando te toca salir a ti... Y bueno, cuando ya me toca a mí salir, sí fue más abrupto, ¿no? Porque fue un desacuerdo de manejo, de cosas que en realidad estaban... Y estamos ya bastante saturados por los años y los roces entre musicales y personales y cosas que teníamos, ¿no? Entonces ya no nos pusimos de acuerdo ya en varios meses que veníamos medio así friccionados. Hasta que ya decidimos... ¿Por qué da la sensación...? O sea, decidimos la separación, pero sin los términos adecuados, ¿no? Porque claro, eso es lo que hubiese permitido que en realidad haya una armonía. Entonces, en la desazón quedó y así quedó, ¿no? O sea, entonces ahí empezamos a atacarnos un poco. Sí. Entonces, ¿has hecho esa mea culpa? ¿Crees que se te dio la mano? No, yo pienso que me he defendido cuando he tenido que hacerlo. Pienso que cuidé un poco también lo que me pertenece. O sea, y no, creo que he respondido cuando me han atacado. Creo que he atacado también. Así que me parece que ha sido una pelea, ¿no? O sea, es una pelea. Ha sido una pelea mediática que se ha sostenido Sí, o sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, es... Lo que no entiendo es... O sea, el hecho de tener a tu pata de barro y todo tanto tiempo y haber creído... O sea, yo tengo amigos con los que he pasado eso que ya no veo por ahí. No me he peleado, pero ya no veo. Pero ¿no se extraña? ¿No extrañas al pata? A decir, ¿qué onda con él? ¿No? Hay gente que desaparece de la vida, seguro. Pero a pasar de estar peleado... ¿No se extraña un poco eso? Yo creo que se tiene que aceptar los cambios que te da la vida y los cambios de las personas, ¿no? O sea, es como tan cruda puede ser esa pelea como que parece no tener disolvencia. Hace poco, cuando hablaba con Salim, claro, él decía básicamente como que no hay marcha atrás. Es como que no hay forma, ¿no? Y yo decía, wow, que es como... ¿Qué clase de conflicto es, no? Sí. Es como, ¿no? Él tiene una opinión más radical. Sí, pero es como... Yo creo que estoy un poco más tranquilo respecto a eso. Él lo ha puesto como Butters con Verónica Mendoza, una cosa así, a ese nivel, ¿no?
esos comentarios, ¿no? Yo creo que desde hace un tiempo ya en realidad me relajé. Dejó de afectarme un poco porque de vez en más me afectaba al comienzo cuando él tenía algunos comentarios sobre mí. Y eso sí me molestaba y me afectaba y yo volvía y le respondía, ¿no? Y por eso vino el tema de las canciones y todo, porque sentía como que me estaban haciendo un lado respecto a algo que yo había creado o también había creado, ¿no? Claro. Pero después de unos cuantos años, en realidad podría ser casi un par de años, en realidad ya empecé a como que relajarme, a dedicarme a hacer mi carrera personal, a seguir con la música. Era pero para adelante. Para adelante, ya habiendo dejado claro, separando un poco los repertorios y cosas por el estilo para poder seguir nosotros con... ¿En qué momento tú decides como ya, no hacen más mis canciones? Es que en la ruptura, como no hubo acuerdo, en realidad... tenía y no iba a haber una demanda porque quizás eso, no sé si acá o en este país podría haber sido eterno. Lo más natural o lo más sano era quitar mis canciones, ¿no? Las composiciones que hice. Momentáneamente al menos, ¿no? Hasta que realmente podamos tener un acuerdo, ¿no? Que hasta ahora no lo hay, ¿no? Y eso es lo que creo que nos hizo que la pelea sea justa en realidad, ¿no? O sea, yo tengo un repertorio de las composiciones que hice y ellos tienen un repertorio de las composiciones que quedan, ¿no? ¿Se han cruzado ustedes por ahí en eventos y cosas así? No nos hemos cruzado nunca. ¿Nunca? ¿Hace cuánto tiempo no ves a Salim? Creo que nos hemos cruzado, pero un poco a lo lejos por ahí, pero no nos hemos cruzado. ¿Hace cuánto no hemos tiempo? hablado en persona. Hemos cruzado un par de correos justamente para ver si es que había un tema, por ahí una propuesta de reencuentro. Mira, pero no se ha dado el primer paso, ¿no? No hubo. O sea, todavía no ha habido. ¿Hubo una propuesta? Hay una propuesta. Todavía. Hay varias propuestas en realidad. Pero no se ha dado el primer paso, ¿no? Claro. Así que falta que sea el primer paso. ¿Quién controla el canal de YouTube? Creo que hemos creado diferentes canales. Sí, porque hay ahora, como distintos canales. Eso te iba a decir. Entonces digo, ¿cuál será el de Toño? ¿Cuál será el de...? Hay uno que yo manejo que es el Lívido Canal. Pero él tiene el Facebook. Yo tengo el Twitter, estamos así como que... Claro, como que se separaron y al toque ya yo cambié las contraseñas y a ver quién puede con la primera. ¿Quién le gana el vivo al otro? A ese límite llegamos, ¿no? A su madre, qué crudo. Así es. Toño, pero eso le pasa a todo el mundo. Sí, casi, seguro, seguro. Es como sucede en las mejores familias. Sí, fuiste a cambiar la contraseña al toque. Sí, bueno, pudimos quedarnos con lo que nos quedamos y después vinieron lo de las canciones y ya, ¿no? O sea, ahorita estamos un poco tranquilos, cada uno con su... Ya se han apaciguado un poco. Cada uno con su parte, ¿no? Sí. Qué loco. Y Manolo, que es tu primo, continúa, no sé, alguna vez en un lonche familiar no te han dicho, oh, Salim es buena onda. O tú no le has dicho, oye, tú eras mi primo, ¿no? Te tenías que venir conmigo, ¿no? Que se mate risa. Nos hemos encontrado solamente en una reunión familiar y no nos hemos vuelto a encontrar. Con Manolo sí he hablado un par de veces más, pero igual, ¿no? Sí, o sea... Se quedó con Salim. Claro, ¿no? Es como, hey, eras mi primo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso habría que preguntarle a él, ¿no? Claro, y qué loco que ya ahora lo tomes un poco más deportivamente. Y hablando de eso, voy a aprovechar de tu confianza para decir, ¿no te parece raro esos carteles de conciertos enormes donde empezaba a salir Lívido de Toño Jáuregui al costado, ¿no? No, pero más raro es que aparece Lívido y sale Jeffrey también, o sea... Sí. Sí, bueno, se distorsionó un poco todo, ¿no? Porque cuando te contratan en algún lugar quieren usar la marca Lívido, obviamente, porque es una marca conocida fuerte, claro. Y es una marca fuerte, ¿no? Yo personalmente trato de que se use mi nombre y si tienen que usar Lívido, que lo aclaren como que Toño Jáuregui de Lívido y eso sí, ¿no? Pero a veces no puedes hacer nada, ¿no? A veces quedas eso, pero vas y ves otra cosa, ¿no? Claro, Lívido de Toño Jáuregui. Pero es la realidad, ¿no? Sí, es como que tú vas a ese evento, el público puede ir a ese evento y ve como Lívido cara A y cara B, porque primero escuchas unas canciones y luego escuchas los hits. Es como que escucho primero Lívido, como que early, la etapa más temprana y luego ya Lívido de ahora y en mi cabeza tengo que unir un poco. Sí, hay esa confusión. Yo no sé cómo
cómo Indecopy no ha hecho nada respecto a esto, porque a mí en realidad me parecía que tenía que haber un orden, ¿no? Para que no haya una confusión con el público, porque la gente ve Lívido y no todos saben de la ruptura, y eso demoró inclusive, o sea, cuando realmente recién pasó, o sea, la gente me decía, oye, vas a tocar en tal lugar, vas a tocar en el Vivo por el Rock, y en realidad yo ya no tocaba, ¿no? Entonces, y la gente me seguía diciendo, o sea, no se enteraron, ¿no? O sea, es que el desarrollo de la marca es mucho más potente a una ruptura que no es tan pública, no es que ya sale en todos lados que el grupo se separó o que yo me separé, o etcétera, ¿no? Claro. Y eso en realidad en los primeros años sí, a mí no me parecía que era justo, porque no era una realidad, ¿no? Porque la gente iba y después cuando ya no tuvieron las canciones, ahí recién empezaron a darse cuenta que la banda estaba, o sea, separada, ¿no? Claro, entonces, porque yo he ido he estado en conciertos de Lívido, voy a decir Lívido de Salim Vera. Entonces, he ido a conciertos de Lívido de Salim Vera y he atestiguado a la gente reclamarle enardecidamente canciones. O sea, lo he escuchado. Y a Salim jugar y decir, ya saben por qué no podemos tocarlas, qué sé yo, ¿no? Y es como... Y la gente pide, ¿no? Como un perro, no sé cuánto. Y eso, claro, marca algo, ¿no? Porque la gente podría ir a escuchar determinadas canciones que no las vas a escuchar, pero es porque simplemente está este tema interno, ¿no? O sea, no hay un acuerdo, no hay una solución, claro. O sea, no hemos conversado. Mientras sea así, va a seguir así, ¿no? Y no debe faltar tampoco a ti un concierto, un mensaje cada cierto tiempo que te dice únanse, qué sé yo. Sí, siempre, ¿no? Sí. Siempre están. Ahora, es curioso porque creo que para la opinión pública un poco, Salim es como el villano y tú eres como el bueno. Y yo tengo mi teoría de que es porque tú eres perfil bajo, tranqui, bajista. Y soy el villano. No, el villano es Salim. Sí. Porque Salim es, ¿no? el peinado a lo Lucía de la Cruz, bueno, pero por los eso, lentes oscuros, el cambio. Hace... Y además siempre habla como, sí, yo no sé cuánto, de una manera como que algunos podrían calificar de egocéntrica, que a mí me parece respetable también, de todas maneras. Pero, claro, toma esa posición y yo creo que en este país cualquiera como que esboza un poco de ego, qué sé yo, tiende a ser un poco rechazado, qué sé yo. Entonces es como, he notado eso, ¿no? Por eso se hace interesante esta disputa, ¿no? Porque en realidad si tuviésemos el mismo perfil, en realidad no sería tan interesante, ¿no? Sí. Pero creo que es la naturaleza de ambos, ¿no? O sea, él tiene esa naturaleza que es válida y mi naturaleza es la que tengo yo, también. Así es que... Ahora, en esa naturaleza tú también te has movido en la industria musical de una manera desarrollando emprendimiento. Porque, y esto es curioso, pero yo no sé, mira, si me dices que hay gente que no sabe incluso los detalles de la ruptura... debe haber gente tampoco que no sabe que tú estás involucrado en la producción, organización, realización de eventos hace ya buen tiempo, ¿no? En realidad eso lo he hecho también igual desde la época de Lívido, ¿no? O sea... Pero una cosa es como los iniciales, los conciertos de ustedes. Uno crece, pues, ¿no? Claro, y la otra es... O sea, dinos por favor, ¿qué artistas has tenido el privilegio de traer para el público peruano? Bueno, no solo yo, ¿no? Es una sociedad, con el equipo que trabajas, de equipos hemos hecho buenos conciertos, ¿no? Como los de, por ejemplo, los de Gustavo Cerati, ¿no? Esos han sido quizás unas buenas experiencias. Soda Stereo, Bon Jovi, Metallica, Oasis, han sido grupos que... Eres modesto, ¿no? ¿Quieres hacer...? Es como, sí, Bon Jovi, Metallica, Oasis... O sea, no es el perfil que me gusta quizás promocionar o mover en tipo una entrevista que considero que es artística, ¿no? Entonces... Pero si lo preguntas, o sea, sí, o sea, te puedo comentar sobre cualquier cosa que me preguntes. Sí. Pero... Es que me parece una faceta importante, Toño, porque esos eventos que tú has mencionado han agilizado en un momento esta industria musical que ahora es mucho más... A ver, es una industria más fuerte que la que teníamos hace 20 años de todas maneras. O sea, vienen grupos, y los que tú has mencionado, para empezar, son grupos que antes o venían cuando estaban ya muy mayores, muy mayores, o fuera de vigencia, qué sé yo. Y ustedes los han podido traer, ¿no? En su momento con los socios que has trabajado, qué sé yo. ¿Es difícil eso convencer? Por ejemplo, convencer a Soda Stereo en su última gira. Me imagino que ustedes no tenían el capital suficiente en ese momento. Todo forma parte de lo que ocurre también a nivel regional o mundial, ¿no? Salen de gira los grupos y se presentan las oportunidades para hacerlo en los determinados países y entre esos está Perú. Y hace unos años hubo un boom, ¿no? Económico también, ¿no? Porque si no venían era porque todavía no... El público o el costo de las entradas no estaba pues a la altura quizás de lo que estos artistas requerían, ¿no?
Pero después mejoró un poco eso y se dieron las oportunidades, ¿no? Y con la experiencia un poco que teníamos de los conciertos y de armar este tipo de espectáculos, se dio. Esta es una pregunta de inocente público, torpe, tonto, ¿no? Que es, yo quiero traer a Oasis, por ejemplo. ¿A quién le mando el correo? Bueno, entras ahí, buscas en su Instagram contactos y ahí... Ahora hay eso, pero cuando... info@oasis, ahí le dices. Eso es ahora, pero antes, ¿cómo hacían? Alguien te decía, mira, él es su manager, y entonces tú agarrabas y es que le tenías que escribir porque tenías que saber de cierta forma que el grupo va a venir a Sudamérica. Claro, ¿no? para que, Japón, claro, no va a venir acá para un concierto. Claro. No, va a venir a Brasil, va a venir a Argentina, va a venir a Chile, que básicamente son los 3 países donde venían todos los grupos antes. Y por ahí te sacas una fecha. Y le decías, claro, y ahí de pasadita, un lunes, no te puedes venir por acá. Oye, eso no es mentira, porque esos primeros conciertos no eran pues el sábado en la noche, sino eran como entre semanas, así, ¿no? Siempre es así en realidad, ¿no? O sea, ellos arman su gira. Supongo que los sábados se lo dan pues a los mercados donde tienen más respuesta o quizás más paga, no sé, ¿no? Sí. Pero... Y de ahí ya tú te empiezas a acomodar, pues, ¿no? Organizando estos conciertos, llegaste a seguramente conocer gente que seguías muchos y tal, ¿no? ¿Alguno en particular que recuerdes? Sí, o sea, quien más impresión quizás dejó en mí es Gustavo Cerati, ¿no? O sea, que lo había visto prácticamente desde niño y he sido fan prácticamente de toda su carrera. Entonces, sí, encontrarme con él y conversar y conversar de música y todo esto, sí, era una impresión fuerte para mí, ¿no? Y tener esa oportunidad de haberlo hecho. De ahí, en realidad, no tanto con los demás artistas. Sí. ¿Y siempre has sido como en onda rockera o has incursionado en otros géneros? En realidad en cualquier género que tenga que ver con el espectáculo, ¿no? Pero básicamente en el rock, ¿no? ¿Crees que el rock ha muerto como sostienen algunos? ¿O crees que, mejor dicho, el rock ya pasó de moda? No creo en nada de eso. Yo creo que el rock no... Primero que creo que el rock no va a morir porque creo que el rock es un espíritu, ¿no? Es como un alma. O sea, el rock... Es romántica tu respuesta. Yo creo que no, es real, yo creo, porque el rock es profundo, ¿no? En cualquier género musical creo que todos respetan el rock. Creo que el rock está en todos. O sea, puedes ir puedes conversar con cualquier persona que tiene gustos distintos, inclusive a los del rock, y puede estar... Pero si tú le muestras una canción, si le enseñas tú lo que impacta, es el rock, claro, el rock cambia tu vida, ¿no? O sea, te musicaliza tu vida, ¿no? En un momento cambió la mía también. ¿Y qué opinas de que, por ejemplo, ya la industria ha cambiado, ahora se escucha otras cosas? ¿Tú eres de la facción anti-reggaetón, por ejemplo? No. Yo pienso que todo género es respetable. Uno no puede tampoco despotricar gustos musicales que no son los tuyos. Más bien hay que respetar, ¿no? Y tolerar para los que no lo toleran, ¿no? Porque a veces resulta intolerable y atacas, ¿no? Pero todo género musical pienso que debe ser respetado y buscarle en todo caso un ángulo positivo a cualquier cosa en vez de buscarle un ángulo negativo, ¿no? O sea, ya eliges para qué camino vas, ¿no? O sea, si quieres vas y rajas y despotricas, o si quieres también no usas tu tiempo en eso y usas tu tiempo en buscar algo que te pueda mostrar, que te pueda enseñar, ¿no? En todo género hay propuestas, hay cosas interesantes. ¿Has hecho tú también, por ejemplo, si la gente escucha algún material de Unión Cinema, por ejemplo, hay una exploración de tu lado también musical ya distinta a la que se hacía antes o tal, como evolutiva, ¿no? Sí, Unión Cinema fue un cambio que me llevó a hacer algo diferente en aquel momento. Quizás también hubiese sido algo que podríamos haber hecho con Lívido porque fue justamente en la época de la ruptura. Pero aproveché en que realmente me quedé solo haciendo y explorando ese estilo musical que ya lo venía pensando también por esa época, y ahí nació Unión Cinema, ¿no? Sí, y esta etapa actual que me parece que te asienta muy bien porque es una etapa de cantautor, básicamente, y también te felicito porque haces algo que pocos creo que hacen, que es esto de recorrer el Perú plaza a plaza. Has ido mucho a provincias, que creo que es algo que de repente se está dejando de hacer, organizando incluso por tu lado, recorriendo con el buen amigo Nox, amigo de la casa también, haciendo estos mano a manos, que me parece una propuesta de formato bastante interesante, donde la gente se engancha mucho, porque además tú cuentas historias de las canciones, algunas que has compartido acá, otras que te estás guardando para los conciertos y el libro. Pero es paja eso, ¿no? ¿Cómo vives esa etapa ahora?
La experiencia con el Nox y hacer los recorridos que hacemos como el mano a mano y los acústicos son geniales, ¿no? Porque nos acercan bastante al público, nos hacen mostrar la esencia de las canciones simplemente con la guitarra acústica y conversar con el público y contar. Y el Nox es recontra divertido y creativo y tiene una cantidad de seguidores pues que se saben sus canciones tan igual como y más inclusive, y eso es lo bueno de estos mano a mano, porque nos enfrentamos pues con las canciones, cada uno toca la canción más conocida que el otro y el público es el que gana porque cantan, se saben todas, sí, cantan y al igual que las giras y los conciertos que puedo dar en cualquier ciudad, para mí es la misma emoción de siempre, ¿no? Sí. ¿Y a qué apuntas ahora ya en esta etapa de cantautor? ¿Qué es lo que estás preparando? Siempre estoy con la idea de hacer nuevas canciones, de seguir Debes componiendo. tener varias por ahí, ¿no? Ese cuaderno todavía tiene páginas. Ya tengo varias. Claro. Y he estado trabajando y estoy tratando de grabar algunas cosas ya para ver un próximo trabajo. Sí. Y eso lo voy a hacer en los próximos meses, ¿no? Ahora estoy recontra concentrado en tener mi banda activa, estar tocando en vivo, seguir manteniendo la esencia del rock and roll. Claro. Y participar en todo concierto, todo festival que haya, ¿no? Una última. ¿Te interesa hacer canciones para otros? Mira, yo hago canciones nada más. Si es que alguna de mis canciones alguien la puede interpretar, feliz, ¿no? Nunca he pensado en hacer canciones para otros, ¿no? Yo trato de ser libre en el momento de agarrar la guitarra y componer. Y si alguna de esas canciones las puede interpretar alguien, feliz, ¿no? Gracias, Toño. Nos hemos pasado más de 1 hora y pico conversando. Sí, ya me dio hambre. Se ha contado varias cosas. Ya estamos con hambre. Excelente. Gracias por haber venido. Espero que hayas disfrutado esta pequeña charla. Sí, la he disfrutado. Y nada. A una generación como la mía, canciones tuyas nos puso a practicar, a acercarnos a la música, a acercarnos al rock y a sentirnos en esa época también orgullosos de tener representantes nuestros compitiendo a nivel internacional en un MTV plagado de cosas chilenas y argentinas. Tenías lívido. Sí. ¿No? Bueno, gracias. Genial. Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a todos. Dale, Toño. Chévere.